Hola a todos, soy Daniel Seaman en JNS Televisión con la gran noticia. Donald Trump, Benjamín Netanyahu, acuerdo de paz emocionante, apasionante, increíble. No es una parodia de Joe Piscopo en Saturday Night Live anoche, fue un hecho real, un momento histórico que cambia todo. Lo que presenciamos en la Casa Blanca fue nada menos que pura brillantez estratégica, un encuentro entre dos de los líderes occidentales más poco convencionales, inusuales, impredecibles y significativos históricamente, Trump y Netanyahu, de pie uno al lado del otro, abriéndose paso entre el ruido. Ámalos u ódialos, Donald Trump y Benjamín Netanyahu tienen una manera de impactar el discurso global con una claridad sin disculpas. En Occidente, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea y esperamos que la política funcione como una máquina expendedora. Insertas una demanda y obtienes un resultado, pero la historia no avanza por impulso. Se desarrolla con el tiempo a través de la complejidad, la negociación y el choque de intereses en competencia. La diplomacia real no es un comercial de 15 segundos ni videos de influencers. Es una maratón sobre un terreno definido por prioridades nacionales, tensiones regionales, presiones económicas y divisiones ideológicas. La semana pasada, los líderes occidentales beta creyeron impactar al mundo con declaraciones vacías en la Organización de las Naciones Unidas sobre paz y un Estado palestino, pero no lograron nada práctico salvo aplausos mediáticos. Trump y Netanyahu redirigieron el enfoque global de regreso a donde pertenece, sobre Hamás, su brutalidad y las consecuencias de permitir el extremismo. Ellos también hablaron de paz, pero de una manera práctica y real. Ellos replantearon la conversación en torno a la responsabilidad. La comunidad internacional ha seguido una narrativa que exime de responsabilidad a los líderes palestinos durante mucho tiempo. Eso se acabó. Lo que vimos anoche fue un llamado a la razón, una exigencia de que aquellos que buscan legitimidad primero deben rechazar el terrorismo, adoptar la transparencia y comprometerse con un gobierno honesto. Esto ahora es el comienzo de un nuevo capítulo en la diplomacia de Medio Oriente, uno basado en la verdad y las duras realidades. En Israel, muchos ahora se están enfocando en, ridiculizar o criticar a Netanyahu por la supuesta disculpa que emitió a Qatar. Esta acción, aunque políticamente arriesgada para Netanyahu, reabrió el único canal viable hacia el liderazgo de Hamás y volvió a incluir a Qatar porque Qatar es Hamás y Hamás es Qatar. Sin eso, el acuerdo de rehenes estaría congelado. Los rehenes son la principal prioridad de Netanyahu, a pesar de lo que muchos israelíes están diciendo. Cuando gritan, liberen a los rehenes a toda costa, este es el precio que Netanyahu está dispuesto a pagar. No cambia el hecho de que Qatar está profundamente sacudido por el ataque de precisión de Israel contra los terroristas que se refugian en su territorio. Esa operación dejó una cosa absolutamente clara: Israel ha cambiado las reglas del juego. El ataque en Qatar fue el clímax final de una sinfonía de un año orquestada por Netanyahu, una que eliminó sistemáticamente a los liderazgos de Hamás, Hezbollah, Siria, los hutíes e Irán. Cada ataque no fue solo táctico, fue un mensaje claro, un mensaje para Medio Oriente y para el mundo. Israel ya no se está defendiendo, ahora nos estamos imponiendo. El Israel, que es la potencia en la región, debe ser tomado en serio. Trump presentó formalmente un plan de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra en Gaza. Lo describió como uno de los días más importantes de la civilización, presentándolo como un alto al fuego y un plan de paz duradera en Medio Oriente. Netanyahu respaldó el plan, calificándolo de histórico y afirmando que ha cambiado las tornas. En lugar de que Hamás nos aísle a nosotros hemos aislado a Hamás. En las últimas semanas, la atención del mundo se estaba alejando de las atrocidades cometidas por la organización terrorista Hamás, una organización yihadista asesina y genocida, para criticar los actos de legítima defensa de Israel. Este era exactamente el plan que había hecho Hamás. Hamás sacrificó a sus propios ciudadanos al colocar deliberadamente sus bases militares alrededor y debajo de zonas civiles, usándolos como escudos humanos, todo lo cual se considera crímenes de guerra según el derecho internacional, que sabemos cómo señalar santurronamente hacia Israel. La reunión de anoche centró la atención donde debía. Otros puntos clave del acuerdo son estos. Trump declaró que Israel cuenta con el respaldo total de Estados Unidos para hacer lo que tenga que hacer si Hamás rechaza la propuesta. Esto indica el continuo apoyo de Estados Unidos a Israel.
El plan incluye una junta de paz presidida por el propio Trump, con el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, como miembro. Esta junta supervisaría la futura gobernanza y los arreglos de seguridad de Gaza. No se mencionó ningún papel para la autoridad palestina. Netanyahu dejó muy claro que la autoridad palestina no estaría involucrada a menos que se someta a una reforma significativa. Él recalcó que Gaza sería gobernada por una administración civil pacífica, no por el liderazgo palestino actual. La presencia de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza continuará en el futuro previsible, ya que las fuerzas de defensa de Israel permanecerán en Gaza. Pero eventualmente y de manera gradual habrá un retiro y reemplazo por una fuerza de seguridad internacional. Y por supuesto, ambos líderes expresaron interés en expandir los acuerdos de Abraham, con Trump incluso sugiriendo que Irán podría estar involucrado en el futuro. Pero esto requeriría cambios inmensos de ese país. Durante demasiado tiempo, nos han condicionado a creer que solo hay un camino para resolver el conflicto en Medio Oriente. Una fórmula impulsada por nuestros medios y líderes occidentales, reciclada una y otra vez a pesar de su fracaso repetido. Es una doctrina basada en el idealismo y no en los resultados. Así que, en conclusión, lo que Trump y Netanyahu están ofreciendo es algo totalmente diferente, algo con los pies en la tierra, un nuevo enfoque basado en la realidad, no en ilusiones. No se presta a ilusiones, exige responsabilidad, claridad y resultados. Y por primera vez en mucho tiempo, se siente como si la conversación estuviera cambiando de lo que suena bien a lo que realmente funciona. Para dar seguimiento a los eventos de hoy, pensé que sería maravilloso tener la oportunidad de hablar de un viejo amigo mío, y realmente quiero decir viejo porque nos conocemos desde la preparatoria en Ashkelon, el doctor Kobe Miguel, con quien también tuve el privilegio de trabajar para él y con él en la oficina del primer ministro hace algunos años. Kobe era subdirector general del Ministerio de Asuntos Estratégicos cuando yo era jefe de prensa del gobierno. Así que tenemos nuestras experiencias. Ambos tenemos experiencias de la oficina del primer ministro. Kobe es investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y en el Instituto MISGAF. Y también lo sigo en una página de WhatsApp en la que comparte sus opiniones junto con las de muchos otros académicos israelíes. E incluso antes de la reunión de ayer en Washington, él habló sobre el momento en que apenas empezaba a salir la noticia de que existe este acuerdo. Él decía que Israel debe aceptar, y después veremos lo demás. Así que pensé que ahora que tenemos más conocimiento sobre lo que es el acuerdo o lo que es el plan, sigue siendo un plan, de qué trata el plan, sería bueno escuchar sus opiniones y compartir sus ideas con todos nosotros. Kobe, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Daniel. Así que tu respuesta inicial fue, primero di que sí. Tras ver el plan presentado ayer, creo que todos en su sano juicio estarían de acuerdo en que debíamos decir que sí primero. Algunos puntos sobre eso. Y después de escuchar lo que tenían que decir ayer, ¿cuáles son tus ideas sobre la propuesta que se nos está presentando a todos? Sí, como escribí, el título de mi artículo era Primero sí y luego Baj. Y pensé que Israel debería decir que sí desde el principio, porque el marco general del plan eventualmente corresponde con los objetivos israelíes y los principales intereses de Israel. Y pensé que al decir primero que sí, en realidad el primer ministro Benjamín Netanyahu adquiere una especie de ventaja frente al presidente Trump para hacer los ajustes necesarios que servirán mejor a los intereses de Israel. Y me alegra saber que no me equivoqué en este sentido, porque lo que vimos ayer es uno de los mayores logros del Estado de Israel. No solo, por cierto, en lo que respecta a la guerra en Gaza, sino en general. Creo que tenemos que entender lo que el presidente Trump entendió. Y por supuesto, el primer ministro Benjamín Netanyahu entendió desde el principio, desde el primer día del 7 de octubre, que no estamos enfrentando una guerra limitada contra Hamás o una guerra contenida geográficamente en la Franja de Gaza, sino que estamos enfrentando una guerra regional en múltiples frentes. Y de hecho, como dije, no sé si lo recuerdas, y lo escribí al principio de la guerra, que estamos al inicio de la Tercera Guerra Mundial. Nada menos que eso. Esto es un choque de civilizaciones en el sentido puro de Huntington.
y pensé que esto es un choque entre la civilización libre que representa Israel y que Israel defiende y la barbarie, el eje o campo tiránico que estaba liderado por Irán y que todavía está liderado por Irán. Y Hamás era uno de los componentes de este amplio eje. Y finalmente, Israel llegó a ser la última fuerza de toda la civilización libre. E Israel recuperó el deber de la civilización libre de defenderse de aquellos que intentan destruirla. No estoy seguro de que muchos en la civilización libre lo entiendan hasta hoy, pero lo entenderán. Y creo que lo que vemos en las calles de Berlín, Londres y París es al final la máxima expresión de este choque al que me refiero. Y creo que lo que vimos ayer en la conferencia de prensa es algo a lo que Israel busca llegar. Y este es el reconocimiento en la verdadera esencia o sustancia de este conflicto, de esta guerra. Y lo que vimos ayer es un plan en el que Israel tiene que pagar algunos precios, pero el logro al que Israel puede llegar al adoptar este plan, cuando este plan es respaldado públicamente de manera muy clara por todos los líderes árabes y los líderes musulmanes de países no árabes como Pakistán e Indonesia, es muy importante. Países musulmanes, quiero decir, la idea de que apoyan completamente el plan que presentó el presidente Trump o la administración estadounidense. Esto es algo que eventualmente aísla por completo a Hamás. Hamás no tiene a nadie en quien confiar aparte de los iraníes. ¿Y sabes algo? Cuando leí hoy la respuesta oficial de los iraníes, vi incluso un cambio en el enfoque iraní en este sentido, porque ellos también dieron su, diría yo, apoyo a su manera iraní. ¿De acuerdo? Al plan y al presidente Trump por sus esfuerzos para resolver el asunto allí. Pero Trump de alguna manera les abrió la puerta al decir y fue muy amable con ellos en su presentación. Así que creo que están aprovechando eso, entendiendo que las cosas han cambiado. sí, incluso dijo que espera que Irán sea parte de los acuerdos de Abraham, nada menos que eso. Y les dio a los iraníes otra oportunidad para resolver los problemas relacionados con el tema nuclear de manera pacífica. Quiero decir, lo hizo ayer. Y en este sentido también acorraló a Irán. Creo que fue una especie de diplomacia muy impresionante, ya sabes, de la administración estadounidense. Y no tengo duda de que Israel, el primer ministro Netanyahu, Ron Dermer y algunos otros estaban detrás de escena. Israel estuvo involucrado desde el principio. Eso pensé, y sigo pensando que Israel estaba detrás de escena en este sentido y todo estaba muy bien coordinado. Y creo que al final del día, incluso si Hamás se niega, y supongo que Hamás se negará a su manera, no dirán que no. Dirán una especie de sí, pero no lo llevarán a cabo. Pero creo que ahora todos entienden la esencia y la autenticidad del respaldo estadounidense a Israel con respecto a la idea de cumplir la misión y eliminar a Hamás como una entidad militar y gubernamental organizada en la Franja de Gaza en caso de que se nieguen, en caso de que no cooperen. Y esto es un gran logro. Antes de pasar a los otros aspectos, quiero empezar primero con Israel. Netanyahu siguió tu consejo y aceptó de inmediato. Estoy de acuerdo contigo. Ambos sabemos cómo son las cosas tras bambalinas. Estoy seguro de que algunas de las demoras fueron parte de afinar detalles y discutir los temas y dejar en claro cuál es nuestra postura. Israel sigue firme y la administración lo aceptó. Pero si tomamos un aspecto de esto que está causando mucho descontento entre los israelíes, es el hecho de que Netanyahu se disculpó con el régimen catarí. ¿Cómo ves eso?
No por la política interna israelí, sino en un contexto más amplio. ¿Cómo ves ese elemento que creo que abre la puerta a otras cosas? Básicamente, tengo un problema principal con Qatar. Yo escribí durante años, desde al menos el 2000, cuando empezamos con todo el tema del dinero y las maletas, con el dinero. Yo escribí y pensé que era un error. Y durante todos esos años, fui muy crítico hacia Qatar. Creo que Qatar es un enemigo, no solo de Israel, sino de todo Occidente. Y pensé que Qatar no viene con las manos limpias a la negociación. Y no es así, yo diría, un mediador honesto cuando se trata de Hamás, porque Qatar apoya a Hamás y Qatar quiere ver a Hamás no solo permaneciendo como un poder soberano en la Franja de Gaza, sino que Qatar quiere ver a Hamás controlando todo el sistema palestino, lo que significa la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina. Exactamente. Porque Qatar es el mayor proveedor y partidario de la hermandad musulmana en todo el mundo, junto con los turcos. Pero creo que algo también ha cambiado en Qatar. Y entendieron después del ataque israelí, por cierto, que ya no son inmunes, que son muy frágiles y muy vulnerables. Y al final fue una humillación muy significativa para Qatar, no solo desde el punto de vista de la seguridad y no solo desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista económico. Porque los inversionistas y otros podrían pensarlo dos veces si Qatar sigue siendo un lugar muy seguro para invertir. Y al final creo que el primer ministro Netanyahu no se disculpó. Lo que dijo fue que él lamenta o siente pesar por la pérdida de vida de un miembro de seguridad qatarí. Eso está bien decirlo. Quiero decir, no tengo problema con eso. Y creo que este es otro ejemplo de la belleza de el arte de gobernar. La idea de que puedes decir algo con lo que todos puedan estar de acuerdo de esa manera tan agradable. Me refiero a que los cataríes están contentos porque pueden decir que Israel se disculpó y el presidente Trump está contento porque logró que Israel se disculpara ante los cataríes y cumplió su promesa a los cataríes después del ataque. E Israel puede estar feliz porque Israel no se disculpó. Israel solo expresó su pesar por la pérdida de la vida de una persona catarí inocente. Y el primer ministro Netanyahu le dijo al primer ministro catarí que Israel no atacó a Qatar, que Israel atacó a líderes de Hamás en suelo catarí. Y estoy seguro, aunque no conozco ni estoy familiarizado con todos los detalles de esta conversación, que el primer ministro Netanyahu también usó el ejemplo de la eliminación de Bin Laden en la Sagrada Soberanía de Pakistán en 2011. Y ahora hay un mecanismo trilateral que fue establecido, liderado por los estadounidenses, que permitirá a ambas partes lidiar con desacuerdos entre ellos o con otros problemas entre ellos. Y creo que este es un precio que Israel debería haber pagado por el bien de este plan. Y este es un precio muy pequeño. Y creo que el primer ministro Netanyahu hizo lo correcto en este sentido. Y creo que tenemos que ver todo el tiempo, tenemos que ver el panorama completo. Uno de los problemas que tenemos en Israel, y principalmente en el extranjero, es que la gente se ve afectada por eventos aquí y allá. Y forman su opinión basándose en estos eventos y no tienen la capacidad ni la voluntad de ver el panorama más amplio. Y tenemos que entender que Israel finalmente ha logrado cambiar toda la arquitectura regional. Israel logró debilitar drásticamente a Irán y a todo el eje que era liderado y apoyado por Irán. E Israel ha logrado que toda la civilización libre
creo yo, vuelva a la posición de entender que debe enfrentar este desafío del islamismo radical o la combinación entre el islamismo radical y los progresistas, la llamada extraña Alianza Verde-Roja o Roja-Verde. Y cuando tratamos de mirar desde arriba y tenemos la perspectiva histórica, entendemos que Israel ha logrado alcanzar un éxito muy impresionante, diría yo, aquí en la región. Y creo que esto es exactamente lo que tenemos que hacer con respecto al último evento del que estamos hablando, el plan y la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en la Casa Blanca. Creo que al final del día, sabes, he escuchado desde ayer por la tarde, inmediatamente al terminar la conferencia de prensa e incluso durante la conferencia de prensa, muchos personas que critican a Netanyahu y a la administración estadounidense, pero muchos al primer ministro Netanyahu y dicen que podríamos haber llegado a este plan hace un año. Y creo que esto no es menos que una tontería, porque no podríamos haber llegado A un punto clave, sí. porque hay una necesidad de madurez. Hay procesos que no pueden lograrse sin un grado muy severo de madurez. Y hace un año jamás estaba en una situación totalmente diferente. Ni siquiera hace un año, incluso hace 3 meses, jamás estaba en una situación diferente. Me gustaría recordarles a nuestros televidentes el gran éxito de Hamás con la narrativa de la hambruna, de acuerdo, que fue internalizada y adoptada por los medios internacionales. El ataque contra Israel sobre la hambruna del pueblo de Gaza y el liderazgo de Hamás hace 3 semanas, hace 3 meses, estaba tan satisfecho y tan complacido consigo mismo. Y creían que su trabajo lo hacían la comunidad internacional, los medios internacionales, la sociedad israelí y todas las tensiones entre los astronautas políticos y militares en Israel. Y solo tenían que quedarse en sus túneles, esperar un poco más, y terminarían la guerra con la ventaja. Y creen que son capaces de colapsar el Estado de Israel y hacer que el Estado de Israel termine la guerra sin eliminar a Hamás, donde Hamás seguirá siendo el poder soberano efectivo en la franja de Gaza. Y esto será un impulso, un gran viento a favor para todo el eje de la resistencia. Esta era la situación cognitiva, la situación mental del liderazgo de Hamás. Ellos estaban en una conciencia de victoria, nada menos que eso. Yo diría que incluso la semana pasada, con lo que estaba ocurriendo en las Naciones Unidas, solo sirvió para animarnos. Tenemos este cambio entre la semana pasada y anoche. Exactamente. Y no había madurez para un plan así. No había madurez para un acuerdo tan amplio entre los líderes árabes y musulmanes que apoyan al presidente Trump y su plan. Y por lo tanto, tenemos que entender que las cosas necesitan madurez, que las cosas necesitan tiempo. Y este era el momento. Este era el momento adecuado para este plan, no hace 3 semanas, ni hace 3 meses, ni hace un año. Y creo que como israelíes tenemos que estar muy satisfechos de este éxito, este logro, independientemente de nuestra opinión personal sobre Netanyahu como político, como primer ministro. Puedo estar en contra de Netanyahu y puedo estar a favor de la idea de que Netanyahu y todo el gobierno debieron haber renunciado hace mucho tiempo. No importa en absoluto. Como ciudadanos de Israel, como pueblo de Israel, tenemos que estar muy complacidos por el logro tan sustancial y significativo que nuestro primer ministro, independientemente de nuestro apoyo personal a este primer ministro, ha logrado alcanzar con el respaldo y el apoyo de la principal superpotencia de todo el mundo, frente a toda la estupidez de algunos líderes europeos, o el líder canadiense, o el líder australiano.
La idea de que al apaciguar por un lado a sus electores, porque no son capaces de enfrentar las amenazas y los problemas en sus países. Así que al apaciguar a estos radicales en sus países por un lado, y al atacar a Israel o castigar a Israel por el otro, creen que podrán lograr seguridad y estar a salvo en sus países. Estaban equivocados y causaron un gran daño porque le dieron un premio a Hamás. Y solo tenemos que escuchar con atención los anuncios de Hamás después de toda la llamada iniciativa franco-saudita y todos los eventos de la semana pasada en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Y creo que el presidente Trump corrigió sus errores. Y creo que el presidente Trump lo dijo claramente, aunque lo expresó en una sola palabra. Fue cortés con sus colegas europeos. Pero al final todos entienden que los europeos no están en la jugada. No tienen manera, no tienen influencia, son marginales. Eran marginales antes, son marginales ahora. Y si no corrigen su camino, seguirán siendo marginales, si es que siguen existiendo, si es que siguen existiendo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Me gustaría, y como última declaración, sé que no podemos anticipar ni profetizar lo que sucederá. ¿Qué cree usted desde su experiencia profesional y su conocimiento hacia dónde espera que esto se dirija? Como dije, esto es ante todo un plan. ¿Cómo cree que va a desarrollarse esto? ¿Cómo avanzará en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Y qué espera usted? ¿A dónde cree que vamos con esto? Y le digo esto, también se lo pregunto, porque puedo dar fe de que muchas de sus predicciones resultan ser muy acertadas. Así que creo que es importante escuchar cómo predice lo que vamos a ver en el futuro próximo. Me sorprendería mucho si Hamás dijera que sí. Me sorprendería mucho. Supongo que Hamás no dirá que sí, es decir, que sí, con una verdadera intención detrás. Creo que estamos enfrentando dos opciones principales. La primera es que Hamás dirá que no. Y la segunda es que Hamás dirá que sí, lo cual significa no. Y esta es más complicada porque si Hamás dice que no, o sea, el camino está abierto. El camino está libre para que Israel ocupe toda la franja de Gaza. Estamos casi listos para establecer una administración militar temporal y, de hecho, para llegar a la implementación de este plan. ¿De acuerdo? Por otra puerta. Pero si Hamás dice que sí, eso en realidad significa no. Podríamos encontrarnos en una situación más problemática porque, bajo esta situación, todo el mundo árabe, principalmente los cataríes, que son muy respetados por el presidente Trump, presionarán a Israel y a los estadounidenses para que esperen y le den una oportunidad a Hamás. Porque te estoy diciendo lo que dirá Hamás. Si dicen que sí, lo cual significa no, dirán que necesitan tiempo para encontrar a todos los rehenes vivos y muertos, porque no todos están en manos de Hamás. Lo sabemos. Por cierto, si escuchamos con atención las cosas que Nunu, uno de los altos funcionarios de Hamás, dijo ayer, y yo estoy escuchando las cosas que se dicen en árabe, no la traducción al inglés o al hebreo. Y él dijo ayer, estamos listos para liberar, para soltar a los rehenes. Pero dijo en árabe, la daina, que significa que los rehenes que tenemos en nuestras manos, esto no fue traducido. La traducción fue que estamos listos para liberar a todos los rehenes. No, eso no es lo que él dijo. Él dijo, la DINA, quienes ayudamos, mantenemos y tenemos en nuestro poder. Y empezarán a contar historias que necesitan ahora que las fuerzas de defensa de Israel van a detener el fuego porque necesitan ir y encontrar los cuerpos y las tumbas, porque quienes los enterraron ya no están con nosotros, porque las fuerzas de defensa de Israel los mataron. Y tienen que negociar con las otras facciones u organizaciones palestinas que tienen algunos rehenes y algunos cuerpos. Y ellos van a usar estas, yo diría, treguas para reconstituirse, incluso militarmente. Ellos intentarán encontrar todas las formas posibles para cambiar la situación en el terreno de manera que permanezcan ahí, de una u otra forma.
E Israel se encontrará en una situación bastante preocupante, porque por un lado Israel está comprometido con el plan. Israel está comprometido con el presidente Trump. Israel quiere que el mundo árabe siga comprometido con el plan y con el presidente Trump. Y Israel tendrá que maniobrar aquí y allá. Este punto que mencionas es justo lo que muchos críticos, sobre todo de la derecha israelí, dicen que esto se parece a otros acuerdos con los que Israel ha lidiado antes. Pero creo que toda la esencia del plan de Trump es aprender de los errores del pasado, y esto se abordará. Y al poner la responsabilidad en Qatar, sabiendo que ellos son Hamas, como bien dices, poner la responsabilidad en Qatar, que ahora ellos tienen que cumplir. Y ellos tienen que ejercer la presión. Y nosotros solo tenemos que mantenernos al margen. Así es como lo veo yo. ¿Tú también lo ves así? Tienes razón y estoy de acuerdo. Esto fue justo lo que escribí anoche tras la conferencia de prensa. Escribí que este es el momento de la verdad para Qatar. ¿Y sabes quién más? La autoridad palestina. Exactamente. Este es el momento de la verdad. Y te digo que los cataríes y la autoridad palestina, ambos, de acuerdo, están en una situación inestable. Ellos saben exactamente lo que se espera de ellos. Y los cataríes, si los cataríes no cumplen, ellos conocen al presidente Trump, conocen su personalidad, conocen su actitud. Es hombre de negocios. Si no cumples, tendrás un problema con él. Y ellos trabajarán muy duro para cumplir. Y esto es algo que es una ventaja desde el punto de vista israelí. Y la autoridad palestina, ellos saben y escucharon muy atentamente lo que tienen que hacer solo para reabrir el camino hacia la solución de 2 estados. ¿De acuerdo? Nadie habló sobre la solución de 2 estados, sino solo sobre reabrir el camino hacia la solución de 2 estados. Tienen muchas cosas que hacer y saben que no pueden ni quieren hacerlas. Y saben que si no lo hacen están acabados. Todo lo que hicieron durante años sin consecuencias. Eso lo decía todo. Este es otro logro importante de Israel, porque ya sabes, y esta es una respuesta muy, diría yo, sustantiva a la iniciativa de los líderes europeos sobre el reconocimiento del Estado palestino. Esta es la respuesta definitiva, ¿de acuerdo? Y finalmente Israel obtuvo lo que quería. Y creo que, volviendo al panorama general, lo que vimos ayer es algo que Israel ha buscado lograr durante mucho tiempo. Creo que somos muy afortunados de tener al presidente Trump en la Casa Blanca en estos días. Y creo que el evento de ayer es algo que se escribirá durante muchos años en el libro de logros del Estado de Israel. Dr. Kobe Michael, pudimos seguir horas, pero creo que en el futuro tendremos mucho. En el futuro tendremos mucho más que abordar y reaccionar sobre esto. Gracias por compartir sus pensamientos con nosotros. Dr. Kobe Michael, investigador principal en el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Misgav. Muchas gracias, Shana Tova, para ti, Katima Tova, y esperemos lo mejor para el Estado de Israel. Gracias a nuestros espectadores por acompañarnos. Esperemos lo mejor en este nuevo año judío y hacia el Día del Perdón. Gracias por acompañarnos. Soy Daniel Simán y esto fue Straight Up por JNS Televisión.